Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, amigos, a todos los que están conectados, los que se van a conectar a la transmisión. El Señor les bendiga grandemente, como cada lunes, perdón, cada martes, cada viernes. Tenemos estos estudios de la cronología bíblica y siempre es un gozo poder estar con ustedes, hermanos, estudiando la palabra del Señor. Que bueno, cuando ahondamos en ella y nos sumergimos, nos damos cuenta de la profundidad del pensamiento de Dios, aunque no lo podemos comprender a Dios en toda su magnitud. Tratar de comprender a Dios es como meter un mar en un vaso de agua, pero cuando estudiamos las Escrituras tenemos un panorama general del pensamiento divino, y lo que nos ha dejado en su palabra nos revela cuál es su propósito, cuál es su anhelo, y qué es lo que Dios va a hacer en el futuro también. Hoy vamos a ver un tema muy interesante sobre los antediluvianos, y también cómo la escritura se cumple no solamente en el pasado, sino que aún podemos tomar temas del pasado que son escatológicos y que tendrán un cumplimiento futuro también. Entonces yo les agradezco muchísimo que estén al pendiente de estos estudios, de estos en vivos, y esperamos que sea de una rica y abundante bendición para cada uno de ustedes. Entonces vamos a iniciar como siempre. Yo les invito para hacer una oración y elevemos a Dios esa oración pidiendo que el Espíritu Santo sea el que guíe nuestro estudio, y que podamos compartir con sabiduría, y usted pueda también tener discernimiento para poder asimilar la palabra. Que Dios nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Dios, una vez más nos acercamos delante de tu presencia. Te rogamos, amado Padre, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, en todo este estudio que vamos a tener en esta noche. Padre, te rogamos que toda palabra que salga de nuestra boca sea palabra eficaz, palabra de verdad. Quita de nuestros pensamientos y nuestro corazón, Padre, toda palabra lisonja, toda palabra sin sentido y sin propósito. Espíritu Santo, toma el control, y también te rogamos que todos nuestros hermanos que están recibiendo este estudio, esta palabra, pueda, Señor, en cada corazón asimilarse, en cada corazón se pueda discernir, Señor, y que podamos entender tu propósito, no solamente para la era de los antediluvianos, sino también tu propósito en esta era a la que pertenecemos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que nuestros corazones se abran a tu propósito, y que nuestros corazones, Señor, sean dirigidos, Señor, en el nombre de Jesús, hacia ti, hacia tu mente, Señor, hacia el propósito eterno de salvación que tú has, Señor, determinado aún antes de los siglos, para que nosotros seamos, Señor, participantes de ello. En el nombre de Jesús, a ti la gloria para siempre. Te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, vamos a entrar al tema que, bueno, desde la semana pasada hemos estado hablando de ello, y todavía vamos a hablar el día de hoy porque es un tema muy amplio. El asunto esos capítulos 5 y 6, la terminación del capítulo 5, del comienzo del capítulo 6, es muy amplio. Hay mucho que decir en tan pocos versículos, porque las palabras nos hacen ver todo lo que está sucediendo en pocos versículos, todo lo que está sucediendo en esa era antediluviana. Entonces vamos a analizarlo, y vamos a ver aquí que en el capítulo 6, versículo 4, habla acerca de unos gigantes. Dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Sí, ok. Entonces, regularmente nosotros vamos a adquirir el concepto de gigantes a personas de extrema estatura. De hecho, hay mucha mitología en cuanto a los gigantes que se dice que habitaron en la tierra, ¿sí?
Ahora, aquí la pregunta es si existieron los gigantes, así como se habla en la mitología. Bueno, ahí en una visión general de la inteligencia artificial, que fue lo que me arrojó, dice que no hay pruebas científicas o históricas que demuestren que los gigantes hayan existido. Sin embargo, en el folclore de la religión, ahí se habla que sí existieron, es muy popular, y entre ellas las conspiraciones y los mitos. Bueno, entonces, ahí se menciona en la Biblia, y ahí se lo leo también porque vamos a hablar de ello, la existencia de gigantes en el Antiguo Testamento, en particular estos anaquitas, ¿sí? Y Goliat. Ahí, vamos a quedarnos ahí, porque lo demás es ya mitología griega y otras cosas, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a analizar el contexto de los gigantes conforme nos arrojan las escrituras. Hay muchos pensamientos, corrientes de pensamientos que dan una interpretación de una raza de gigantes. No vamos a entrar en esas discusiones, yo solamente le voy a compartir lo que yo he investigado y de esa manera vamos a llegar a una conclusión bíblica sobre estos gigantes antediluvianos. ¿A qué se refería la Biblia con respecto a los gigantes antediluvianos? Y mire, yo aquí le presento unas fotografías de un hombre ahí cerca de un esqueleto gigante y también otro hombre con respecto a una cabeza de un gigante. Bueno, estas fotos son fake news, son falsas. O sea, realmente estas fotos que están por internet no son reales, ¿sí? Solamente hay suposiciones, pero realmente no encuentras tú una realmente un artículo serio que hable de la raza de los gigantes, cómo se interpreta en estos tiempos sobre las escrituras, sobre esa raza de gigantes del Antiguo Testamento y la era prediluviana. Pero sin embargo, ahí también le muestro imágenes reales de hombres de gran estatura. Un hombre que midió, John Rogan, que midió 2.68 metros, otro que mide 2.46, otro del lado izquierdo que llegó a medir 2.48 y Robert Wadlow llegó a medir 2.72 y con respecto a la gente, pues sí se ven muy altos, 2.51. Entonces, realmente es lo que se conoce como personas que han crecido mucho, ¿sí? De gran estatura, y en los términos bíblicos vamos a ver a qué se refiere el término gigante. No es lo mismo gigantes que hombres de gran estatura, son dos términos completamente diferentes, ¿sí? Son dos términos que luego se entrelapan y se quieren usar los mismos términos para los dos. O sea, así los hombres de gran estatura son gigantes como los gigantes bíblicos. Pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia y la comparación de los términos bíblicos de gigante. Mira, en la Biblia, en Deuteronomio 2:11, 20, 3:11, 2 de Samuel 21:16, 18, 20, 22. Ahí están las citas bíblicas, tú las puedes buscar. Primera de Crónicas 24, 6 y 8. Ahí habla de gigantes, se traduce como gigantes o se les refiere así, pero el término solamente se refiere a hombres de gran estatura, y para decir gigantes es porque pertenecen a una raza de hombres que llegaron a alcanzar estas estaturas de más de 2 metros. ¿Sí? Descendientes de, hijos o descendientes de, en este caso Rafa, ¿sí? Entonces a ellos se les
traduce como término gigante, pero nosotros ahorita vemos que también en nuestro tiempo hay hombres que miden más de 2 metros, o sea, eso no es algo nuevo. Eso sucedió en la era prediluviana, eso pudo o sucedió en la era de David, y eso sucede también en nuestro tiempo. Pero no estamos hablando de gente de estatura, según Génesis 4, sino está hablando de gobernantes, y lo usa Génesis 6.4 y Números 13.33, los nefil, que es lo que traduce, o más bien es la palabra que se usa en el hebreo, ¿sí? No es una traducción, es la palabra que se usa en el hebreo, nefil, que significa derribador, patano, tirano. O sea, cuando habla acerca de los gigantes antediluvianos, más bien se refieren a hombres que alcanzaron posiciones dentro de la sociedad, pero esas posiciones los hicieron tener cierto dominio sobre las demás personas. Mire, ahí la Biblia Diario Vivir, ahí dice que algunos piensan que los hijos de Dios eran ángeles caídos, pero es poco probable porque estos no se pueden casar ni reproducir. Algunos expertos creen que esta frase se refiere al matrimonio mixto entre los descendientes santos de Set y los descendientes inicuos de Caín. Esto pudo haber debilitado la línea santa, incrementado la depravación moral en el mundo. La resultante explosión demográfica trajo consigo la explosión del mal. El Jameson dice que gigantes, la palabra en hebreo da a entender no tanto la idea de grande estatura como la ferocidad desenfrenada, seres impíos y atrevidos que extendían la destrucción y mortandad por todas partes. Y la nota de la Biblia, palabra de Dios para todos, ahí el textualmente nefilim, es similar a la palabra hebrea que significa gente que ha caído, ¿sí? Tiempo después ellos fueron guerreros de gran estatura. O sea, no está hablando precisamente de la altura de la gente, sino del poder de influencia y también de maldad que hacían en contra de la gente. Las notas explicativas de Juan Wesley de Génesis 6.4 dice que había gigantes y hombres de renombre. Ahora, con su gran corpulencia como los hijos de Anac. Eso es una interpretación, pero armados insultaron atrevidamente los derechos de todos sus vecinos y pisotearon todo lo que es justo y sagrado. Es decir, personas de gran influencia, pero no necesariamente de gran estatura. Y esa influencia era una influencia maligna, más que una influencia positiva. Ellos vinieron a traer a la humanidad caos, se volvieron feroces como unas bestias, actuaban para destruir a los demás. Entonces, las notas de la Biblia Reina Valera 95, algunos intérpretes consideran que se trata de seres divinos o celestiales, otros piensan que son hijos de la línea piadosa de Set o de las familias gobernantes. Aunque el relato bíblico contiene aspectos oscuros, su intención es afirmar una vez más la incontenible expansión del pecado en el mundo y la corrupción creciente del género humano. Entonces, hay algunos que interpretan que son esos gigantes nacieron de ángeles que se habían copulado con las mujeres de los hombres y que habían agarrado esposas. El detalle es que, uno, los ángeles no se casan. En segundo lugar, son asexuales. Sería algo imposible, aunque hay interpretaciones que dicen, bueno, no dice que los ángeles no sean asexuales, o que más bien que los ángeles no puedan tener relaciones sexuales, tomar forma de cuerpos humanos. Esas interpretaciones, hermanos, pueden incluso salirse del contexto bíblico. Aquí más bien habla acerca de la ferocidad, de la manera en la cual estos hombres habían adquirido poder
y estaban gobernando, pero estaban gobernando de una manera violenta. Había gigantes, dice, en la tierra en aquellos días, y ahí está, seres impíos, atrevidos que extendían la destrucción y mortandad por todas partes. Ahora, aquí el asunto es que, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, vino una mezcla entre la simiente santa y los hijos de Caín. Esta simiente, lejos de ser una simiente que trajera a la humanidad, trajera un orden, esto se comenzó a desenfrenar aún más, porque lejos de mermar la maldad, esta siguió en aumento, al grado que la simiente santa se corrompió, tanto o más que la simiente de Caín. ¿Sí? Ahí en Génesis capítulo 6, 4, ahí habla acerca de estos hombres que dice que les engendraron hijos, y estos fueron los valientes, ya hablando de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Estos fueron los valientes, dice. Estos valientes de los que menciona aquí el texto es la mezcla de las hijas de los hombres y los hijos de Dios, que dieron como resultado el nacimiento de hombres poderosos de la simiente santa. La simiente santa con la simiente de Caín, pero con tendencias tiranas que acrecentaron más la maldad de la tierra. La frontera entre lo santo y lo profano se rompió, y la mezcla de las dos simientes va a terminar en el juicio. Ahí, valientes, el término valientes, gibor, que implica guerreros. Nacieron gente guerrera, gente vigorosa, poderosa, pero de la simiente santa, pero que no era precisamente hombres que estuvieran dedicados a la justicia, a la verdad, dedicados, hermanos, a la santidad. Se apartaron de Dios, y entonces ellos sí comenzaron a mezclarse, adquirieron poder, adquirieron fuerza, pero esa fuerza, lejos de llevar a la humanidad a un arrepentimiento, lejos de llevar a la humanidad a buscar a Dios, al derecho a la justicia, ellos vinieron a corromper aún más el estado del hombre antediluviano. Dice aparte que les engendraron hijos, y estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron hombres de renombre, hombres sobresalientes de entre todos los demás seres humanos que llegaron a gobernar de manera impía. Ya cuando se habla acerca de hombres de renombre, es decir, que tienen un honor, cierto grado de autoridad, pero ese grado de autoridad no necesariamente es una autoridad bien encausada. Si hubiese sido así, que los hijos de Dios hubiesen influido de manera positiva en los hijos de Caín, en la gente pecadora, entonces las cosas hubieran marchado de otra manera. Pero no fue así, sino que vino una corrupción todavía aún mayor, ¿sí? Ahora, vamos a continuar, ahí en el versículo 5, capítulo 6, en el versículo 5, ¿sí? Ya los hombres corrompidos hasta el tuétano. Acuérdese que el Señor ya había determinado destruir al hombre, ya había determinado el juicio, le dictó 120 días, y en el Génesis capítulo 6 versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Cuando dice maldad, habla de una gran calamidad, de desgracia, de mucha iniquidad, perversidad. Imagínense, para llamarla como sarna, algo terrible, algo triste. Es lo que está tratando de decirnos el texto. Ya era una corrupción
tremenda, terrible, antes del diluvio. O sea, ya los hombres eran irremediables. No había nada que los detuviera, nada que los llevara a entender